proclamaré la salvación eterna en Cristo por la fe. De la muerte ya triunfante, en la gloria Él hoy está. El Cordero fue inmolado y por ti Él abogará. Mensaje tan glorioso, hoy yo proclamaré la salvación eterna en Cristo por la fe. Mas el mismo Jesucristo que te quiere ya salvar, llegará muy pronto el juicio y te puede condenar. Mensaje tan glorioso, hoy yo proclamaré la salvación eterna en Cristo por la fe. Pues acepta ahora mismo el mensaje de su amor y salvado por su sangre, obedece al Salvador. Mensaje tan glorioso, hoy yo proclamaré la salvación eterna en Cristo por la fe. Bueno, Emanuel, si querés guiarnos al Señor en oración. Emanuel Ocampo, nuestro hermano joven. Sí. Oremos. Padre, te damos gracias por estos momentos. Te pedimos que nos ayudes a aprender más de ti, a poder seguir anunciando tu evangelio, las buenas noticias, Padre, para que más gente pueda convertirse y ser salva, Padre. Pedimos que nos guíes, que aquellos que ya somos salvos nos ayudes a crecer y a estar más cerca de ti, haciendo lo agradable delante de ti, Padre. Pedimos tu guía y tu bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a tener la primera parte y vamos a continuar con el estudio, la iglesia, el templo de Dios, ¿sí? Y les invito a que abramos las escrituras en Mateo, el capítulo 16, verso 18, que es el texto lema, ¿sí? Del estudio que estamos llevando a cabo de la iglesia, templo de Dios, ¿sí? Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bien, en este pasaje corto es uno de los dos pasajes que el Señor se refiere a la iglesia. Y acá el Señor dice sobre esta roca, era Él, ¿sí? No era Pedro, era Él. Pedro era una piedra, eso significa Pedro, Cefas, una piedra, una Petra. Pero el Señor era una roca. Sobre esta roca edificaré, Él es el constructor. Mi iglesia, la iglesia es del Señor. Y las puertas del Hades, hablando de las contrariedades que iba a tener, los ataques que iba a tener la iglesia, ¿sí? Iba a tener ataque, pero no, el enemigo no va a prevalecer contra ella. La iglesia no va a ser derrotada, ¿sí? El Señor tiene la preeminencia en todo. Y
no va a permitir el Señor que su iglesia sea derrotada. Aparentemente la historia muestra a la iglesia como derrotada, ¿sí? En la Edad Media, en la Edad Oscura, la iglesia subterránea de Cristo existió, aunque fue perseguida, ¿cierto? Todos hemos leído o hemos escuchado que los creyentes, por ejemplo, se reunían en las catacumbas, ¿sí? Que eran cementerios subterráneos, y allí celebraban las reuniones, posiblemente los bautismos y toda la actividad de la iglesia, pero para el mundo había desaparecido, ¿sí? Y reinaba el oscurantismo y la religión, la persecución y los crímenes contra los verdaderos creyentes. Pero Dios siempre mantuvo a su iglesia, igual en la Rusia comunista, ¿sí? Cuando eran perseguidos los creyentes y en la escuela se enseñaba el ateísmo, ¿sí? Diciendo que la religión o Dios era el opio del pueblo. Y vemos que a través de las dispensaciones, de la dispensación de la gracia, Dios ha construido y está construyendo su iglesia. Y como tiene un tinte de predicación del Evangelio hoy domingo, quería compartir para ver, digamos, cierto aspecto, ¿sí? De la iglesia. Acá tenemos un templo griego, ¿sí? Un templo griego. Esta figura, ¿sí? Este dibujo, es tomada de un estudio de don Ernesto Moore, que nos visitó por tanto tiempo y fue de gran bendición entre nosotros. Este es un templo griego, ¿sí? El fundamento es Jesucristo, la principal piedra del ángulo es Jesucristo, y acá Cristo es la cabeza del ángulo, ¿sí? Y bueno, hay ciertas partes que vamos a ir, porque ya estamos estudiando. Pero hoy, como es este día de predicación, me voy a centrar en lo que son las columnas, ¿sí? Que hablan de cómo se conforma la iglesia, ¿sí? La iglesia del Dios invisible. Vamos a ir a Proverbios, ¿sí? Proverbios capítulo 9, verso 1. Proverbios capítulo 9, verso 1. Dice, es un pasaje muy conocido, incluso leído en la Cena del Señor, sobre todo, ¿sí? Dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató su víctima, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre los más altos de la ciudad, clamó, dice a cualquier simple, ven acá. Y a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed el vino que yo he mezclado. Dejad la simpleza y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Fíjense en acá la sabiduría, ¿sí? Que habla acá el sabio Salomón en los Proverbios, está personificada en el Nuevo Testamento en el Señor Jesucristo. Él fue muy superior a Salomón. Salomón fue el hombre más sabio que pisó este mundo, nos dice las Escrituras, pero el Señor dijo, aquí uno más que Salomón, refiriéndose a su persona, a su obra, a su sabiduría. El Señor es el constructor de la iglesia, y Él edificó su casa y labró sus 7 columnas. El número 7 es el número de la perfección, de la plenitud. El número 6 es figura de la imperfección y se refiere al hombre caído en el pecado. 7 columnas, ¿sí? También en 1 Corintios 1:30, como dice el dibujo ahí, 1 Corintios, capítulo 1, verso 30,
Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Dios, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Sí? Dios es la sabiduría, ¿sí? La sabiduría que elaboró sus 7 columnas. Y es interesante en Hechos, en el capítulo 2, cuando la iglesia estaba comenzando, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes, en Hechos, el capítulo 2, y la iglesia se estaba fundando, por decirlo así, estaba comenzando. Dice Hechos capítulo 2, verso 41 y 42, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El verso 40, las palabras que predicaba Pedro era, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Fíjense en el mensaje tan cortito, pero tan eficaz, porque más luego nos dice que se convirtieron como 3.000 personas. Pero dice, sed salvo de esta perversa generación. Ese es el mensaje del Evangelio. Y te hago una pregunta, ¿sí? Si hay alguna persona mayor o algún niño que aún todavía no es de Cristo, ¿sí? Que aún todavía no tiene la seguridad de la salvación. ¿Eres salvo de la condenación? ¿Te sientes seguro que si la muerte te viene a buscar, en esta noche vas a abrir tus ojos en la misma presencia de Dios? Si no tienes esa seguridad, entonces tienes que prestar atención a cómo puedes ser parte de la iglesia, el templo de Dios. La iglesia, el templo de Dios, no es un edificio como el que vemos acá en la figura en pantalla, ¿sí? No es un edificio con una cruz, o santos, o hombres disfrazados de sacerdotes, o pastores, ¿sí? Esa no es la iglesia. La iglesia está compuesta por pecadores que tienen al Señor Jesucristo como su fundamento, como dice acá, el fundamento es Jesucristo, en 1 Corintios 3:11. Son creyentes que su fundamento, su base, es el Señor Jesucristo. El Señor habló de un hombre insensato y un hombre sabio. El hombre insensato fue el que edificó su casa sobre la arena, y vino el río y chocó con ímpetu y el viento y la lluvia, y fue grande su ruina, porque esa casa se destruyó, porque estaba fundada sobre la arena. Y todos los que fundan su esperanza espiritual y la eternidad en la religión, entonces están condenados. Es como si hiciera una casa en la arena, al lado del mar. Acá atrás yo tengo el mar, ¿sí? Nadie ha osado hacer su casa ahí en la playa, porque el mar crece y esas masas inmensas de agua chocan y rompe todo. Rompió hasta a la muralla una vez, y tuvieron que hacer de vuelta, ¿sí? Pero si tu casa espiritual la fundas en el Señor Jesucristo, entonces será una casa inconmovible. La iglesia está fundada no en Pedro, ¿sí?
como la religión oficial dice. La iglesia del Dios viviente está fundada sobre el Señor Jesucristo. Él es el fundamento y la principal piedra del ángulo también es el Señor Jesucristo, 1 Pedro 2:5 y Efesios 2:20. La iglesia, los creyentes estamos allí para ser edificados, exhortados y consolados, como vamos a ver más adelante. Pero también las 7 columnas hablan de las características que tiene que tener un creyente, ¿sí? Para pertenecer a la iglesia del Dios viviente, a la iglesia, el templo de Dios. Si no tienes estas características, no perteneces a la iglesia de Dios. Por más que te hayas bautizado, por más que lleves algún símbolo, ¿sí? Un crucifijo, o te hayan bautizado, o te hayas hecho miembro de alguna iglesia, o aún prediques o participes de los símbolos, etc., si no tienes parte de estas 7 pasos, ¿sí? O 7 columnas que vamos a ver, entonces no perteneces a la iglesia de Dios, pero puedes hacerlo, ¿sí? Fíjense, en el verso 41 nos va a decir las 3 primeras columnas, por decirlo así. Dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra, la columna número 1 que aparece acá, ¿sí? Los que recibieron su palabra. ¿Qué es recibir la palabra de Dios? Bueno, el Señor Jesucristo dijo que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que la fe tiene que entrar por este oído y bajar al corazón, ¿sí? Y el Evangelio, ¿sí? Justamente era el que dice en la última parte del verso 40, sé salvo de esta perversa generación. ¿De qué va a ser salvo? ¿Sí? ¿De qué va a ser salvo? Acá detrás del mar generalmente anda la prefectura naval con un bote, ¿sí? Cuando desgraciadamente alguna persona ha decidido tirarse de un puente y al mar para quitarse la vida, entonces la prefectura tiene un bote y comienza a rastrillarlo. Algunas veces han salvado algunos que han intentado quitarse la vida porque no tienen ninguna esperanza, porque creen que la muerte es la solución. Pero rápidamente la prefectura anda y ha podido salvar algunas almas, ¿sí? Ha podido salvar algunas personas. ¿Y de qué nos quiere salvar Dios? ¿Sí? Dios nos quiere salvar de una eterna y segura condenación, porque no todo termina en la muerte. Los que se quitan la vida creen que van a solucionar todos sus problemas quitándose la vida, y no es así, porque está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio, y por eso vino el Señor Jesucristo. No vino para que nos prediquen un evangelio de la prosperidad, o nos digan que vamos a ser salvos, por ejemplo, de contagiarnos este virus u otra enfermedad, y vamos a vivir como si viviríamos eternamente acá en este mundo sin ningún problema. No es verdad eso. Fíjense la historia de los discípulos, casi todos, o me animaría a decir que todos, terminaron trágicamente sus vidas. ¿Por qué? Porque fueron perseguidos y ejecutados, no porque eran delincuentes, sino por predicar el Evangelio. Los que recibieron su palabra, ese es el primer paso. Tienes que recibir la palabra que habla de que eres pecador, de que el Señor Jesucristo ha venido para salvarte, de que Él ha muerto en la cruz por ti y de que su sangre preciosa te limpia de todo tu pecado. Al escuchar esto, tiene que producir en tu corazón el arrepentimiento. Tu corazón tiene que ser compungido y reconocer que eres pecador y acudir a los brazos del Señor Jesucristo. Él dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Así que en esta tarde te invitamos a que recibas la palabra de Dios, ¿sí? La otra columna dice, fueron bautizados. El segundo paso que da un creyente.
No sé si ya has recibido a Cristo como tu Salvador y aún no te has bautizado. El bautismo es un paso de obediencia. No es cuestión de que digas, no, todavía no estoy preparado, ¿sí? Tengo que ser más santo, o cuestiones así que uno se plantea cuando es un creyente recién convertido. Es un mandamiento de Dios. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es una identificación con el Señor Jesucristo, porque el bautismo consta por lo menos de 3 fases. El bautismo quiere decir inmersión, ¿sí? Cuando un creyente obedece a Dios en el bautismo, lo sumergen en un río o en una pileta, ¿sí? En un bautisterio, y es como si fuese sepultado. ¿Por qué? Porque es una figura de muerte. Ese pecador que ha recibido a Cristo como su Salvador ha nacido de nuevo, ha muerto para el mundo, así dice Romanos, ¿sí? Entonces, es sepultado, no en tierra, sino en agua, ¿sí? Y es sumergido. Y cuando emerge es una figura de que ha muerto para el mundo, pero ha resucitado para Dios, ¿sí? Y se identifica con Cristo, el Salvador, para andar una vida nueva, ¿sí? No que desde ese momento va a andar una vida nueva, no, lo ha hecho desde que ha creído en Cristo, ¿sí? Que el Espíritu Santo ha morado en él, ha sido sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Así que esa es la segunda columna, el bautismo. Si no lo has hecho, bueno, te animamos a que des ese paso de obediencia. La tercera columna, ahí en el verso 41, dice, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Fíjense, Dios es el que añade a la iglesia, ¿sí? Muchas veces estamos tentados de hacer muchas cosas para atraer personas, ¿sí? Y meterlas por la ventana o entretenerlas, ¿sí? Y por ahí no hablarle mucho del pecado porque se va a espantar los pecadores. No, el pecador tiene que escuchar el Evangelio, tiene que recibir a Cristo, tiene que ser bautizado, y ahí los hermanos, junto con los ancianos o responsables, lo reciben en comunión. Se añadieron aquel día como 3.000 personas. Cuando una persona ha manifestado públicamente su fe en Cristo por medio del bautismo, después los hermanos a su tiempo lo reciben en la comunión de la iglesia, en el seno de la iglesia, y es contado como un miembro más. ¿Por qué? Porque antes no pertenecía a la iglesia, sí, pero los hombres no podemos ver lo que hay en el corazón del hombre, solamente Dios. Y por eso Dios ha mandado este rito que es el bautismo, para que públicamente el pecador diga, bueno, en mi corazón sucedió algo, yo era pecador y me arrepentí, y he recibido a Cristo como mi Salvador, y Él ha limpiado todos mis pecados. No deja de ser pecador, ¿sí? Pero Dios va transformando su vida en un hombre, en un siervo de Dios, y eso es un proceso, ¿sí? A través de toda la vida, hasta que Dios lo llame a su presencia, o el Señor venga a buscarnos y venga a buscar a su iglesia. Estas 3 columnas, ¿sí? La de la salvación, la del bautismo y la de ser añadido, ocurre una sola vez en la iglesia, ¿sí? Después le siguen, sería la columna 1, 2 y 3, ¿sí? La 1, la salvación, recibieron su palabra, la 2, fueron bautizados, y la 3 fueron añadidos. Quedan 4 columnas. Dice el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjense, las primeras 3 ocurren una sola vez, pero las otras 4 le antecede esta palabra, perseveraban, o sea, perseverar significa todos los días, las 24 horas, los 365 días del año, perseverar. Y no es fácil la vida de creyente, ¿sí? Porque tiene muchas adversidades, ¿sí? Entonces, hay muchos ataques.
¿Mm? La carne quiere ser reconocida en el mundo, ¿sí? Y el mundo no aborrece al Señor Jesucristo y aborrece a sus discípulos que le quieren seguir fielmente. Así que no vamos a encontrar ningún aplauso en el mundo. Y si el mundo nos aplaude, bueno, tenemos que examinar si estamos agradando al Señor. Y perseveraban, cuarta columna, ¿sí? En la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Bueno, acá están los 4 evangelios, los hechos de los apóstoles y las cartas paulinas y el Apocalipsis. Pero también acá en el fundamento, ¿sí? Siendo el fundamento, también está el fundamento, es parte del fundamento, los profetas, ¿sí? Del Antiguo Testamento. O sea, todo el Antiguo Testamento también es parte del fundamento de la Iglesia. ¿Por qué? Porque las doctrinas, ¿sí?, del Nuevo Testamento, como decía San Agustín, el Nuevo Testamento se revela en el Antiguo y el Antiguo en el Nuevo. No hay una disociación, no hay una división que digamos, no, el Antiguo nos sirve y nosotros tomamos desde el Nuevo Testamento. No. Fíjense en Isaías, Isaías habla del Señor Jesucristo, ¿sí? Daniel tiene conexión con Apocalipsis. Hebreos tiene conexión con el Levítico. Esta mañana veíamos en la Cena del Señor. Así que, en la reunión de adoración que hacemos virtualmente, ¿no? Así que vemos que no es solamente el Nuevo Testamento, porque los apóstoles, incluso el apóstol Pablo, en sus escritos hace continuamente referencia a porciones que escribieron los profetas siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. La doctrina, ¿sí? ¿Cómo tenemos que andar delante de Dios? ¿Sí? ¿Cómo tenemos qué tiene que hacer la iglesia? ¿No? ¿Cómo el Señor la ha ordenado? Todo perseveraban en la doctrina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a venir falsos maestros que van a tratar de cambiar la doctrina, ¿sí? Por eso tenemos que estar constantemente ocupados, como el apóstol le dijo a Timoteo, ocupado en la lectura y en la exhortación. Perseveraban en la doctrina todos los días, en la comunión unos con otros. Es la columna número 5. En la comunión significa común unión, ¿sí? Por ahí nosotros nos vemos los domingos, nos vemos virtualmente, pero esa es parte de la comunión, ¿sí? La comunión es ver qué necesidad tienen los hermanos, contarle de nuestra vida a los hermanos tienen que saber dónde trabajamos, ¿sí? Cuál es nuestra familia, dónde vivimos, ¿no? Recuerdo un joven que nosotros no sabíamos ni, se cambiaba de un lugar a otro, no sabíamos dónde trabajaba, ¿sí? Ni qué hacía. Y bueno, le dijimos, bueno, esa no es la comunión, tenemos que saber dónde estás, porque un muchacho solo también a ver si le pasaba algo. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Dónde es tu trabajo? ¿Dónde vivís? Porque era un misterio todo, ¿no? Y no podemos ser un misterio para los demás, ¿sí? Sino la comunión es la común unión, ¿sí? El estar atento a otros, ¿sí? Y que otros puedan saber de nosotros, ¿sí? La comunión. Muchas veces se confunde la comunión con lo que sigue, el partimiento del pan, ¿sí? El partimiento del pan. Muchos creen que la comunión es, el partimiento del pan acá es la cena del Señor, en realidad el partimiento del pan y de la copa. Es uno de los privilegios, ¿sí? El partimiento del pan. ¿Por qué? Porque recordamos al Señor Jesucristo
como Él en el pan recordamos su cuerpo y en la copa con vino su sangre derramada. Y es una reunión muy cara para el Señor. Así que es la sexta columna. Y en las oraciones, ¿sí? Los sábados participamos, por ejemplo, a las 8:30 de la mañana con hermanos de diferentes lugares, de Chile, acá Argentina, de Venezuela, de muchos lugares, orando por toda esta pandemia y tantos hermanos y familiares enfermos que han perdido el trabajo, necesitados, y entonces qué lindo es reunirnos para orar. Y también en forma local, también en nuestras casas, tenemos que orar. Pero fíjense, las reuniones de la asamblea, la reunión de oración, la reunión de partimiento del pan, la reunión de predicación del Evangelio, surgen de acá, son bíblicas, ¿sí? Son bíblicas, porque sí, tenemos que predicar el Evangelio a los vecinos, a los familiares, las hermanas y hermanos, y dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, a los hijos. Pero la iglesia cuando se reúne, ¿sí? La iglesia, el templo de Dios, una de sus columnas es la predicación del Evangelio. Nos llama mucho la atención, y con esto voy a terminar, así le dejo el lugar a Joel, lo que el apóstol Pablo le dice, y estamos haciendo el estudio o la meditación de Romanos, ¿sí? Lo que el apóstol Pablo les advierte o les avisa a los creyentes, en Romanos capítulo 1, verso 15, dice, a griegos y a no griegos, dice el verso 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y la pregunta es, ¿por qué le vaya a predicar el Evangelio a los creyentes si ya son convertidos? Porque necesitamos escuchar el Evangelio también, ¿sí? Necesitamos escuchar el Evangelio. No solamente los inconversos, sino los creyentes necesitamos también escuchar el Evangelio para animarnos y para también ser contagiados y predicar. Escuché de un creyente que me decía que conoció a un hermano que predicaba de tal manera que él por ahí tenía ganas de convertirse de vuelta, ¿sí? de tanto poder y que predicaba el Evangelio. Era de bendición, ¿sí? Era de bendición el escuchar el Evangelio. Así que, bueno, acá entonces hemos visto, así muy rápidamente, las 7 columnas de la iglesia, el templo de Dios. Bueno, vamos a seguir avanzando en otra reunión. Así que ahora le vamos a dejar lugar a Joel. Buenas tardes. Vamos a continuar con Isaías. Isaías. Y ahora tendremos que leer el 66. Empezar a leer el 66 para hacer un poquito de repaso. Habíamos leído la oración que aparece en el capítulo 63, versículo 15, y todo el capítulo 64, una oración de una persona que espera en el Señor y que tiene dudas y preguntas para el Señor y clama por auxilio. Y habíamos visto que el capítulo 65 y 66 de Isaías era una contestación por parte del Señor a esa oración. Y bueno, vemos que como que podemos
podemos ver desde el versículo 1 del capítulo 65 hasta el versículo 16, como dice ahí el título, un anuncio de parte de Dios de castigo a los rebeldes. Está mechado, sin embargo, unos textos de esperanza, porque del versículo 17 al 25 del capítulo 65, el Señor va a enfocarse en la parte buena que le corresponde para los fieles, los siervos de Él, los que siguen sus mandamientos. Y en el capítulo 66, el Señor va a hacer como un repaso y va a juntar todo lo que dijo y agrega un poco más. Bueno, vamos a leer el versículo 1 del capítulo 66. Dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Voz del alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Hasta acá nomás. Por ahora tenemos entonces la palabra del Señor que reafirma lo que vino diciendo, hablando a los, como dice ahí, a los que tiemblan a la palabra del Señor. En la Biblia el Señor los menciona a todos, a este grupo, como tienen varios adjetivos: los justos, los santos, los siervos de Dios, su pueblo, su verdadero pueblo, el remanente también les llama. En el día de hoy, la iglesia. También el Señor hablaba del reino y parte del reino ellos. El apóstol Pablo y los apóstoles también se decían siervos del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tiene también estos títulos, ¿no? El siervo de Dios. El siervo, podemos decir con S mayúscula, el mayor. Los hijos de Dios también es otro título similar. El versículo 1 y versículo 2 hablan del capítulo 66, hablan de la grandeza del Señor. Es utilizado este versículo del capítulo 66 por el Señor Jesucristo cuando dice que no hay que jurar ni por el cielo, porque es el trono de Dios, no hay que jurar por la tierra, porque es el estrado de sus pies, no hay que jurar por Jerusalén, porque es la ciudad del Rey, no hay que jurar ni siquiera por la cabeza de uno, porque dice el Señor Jesucristo que uno no puede cambiar un pelo de nuestra cabeza de negro a blanco o viceversa, ¿no? El Señor Jesucristo les dijo entonces que no juren, sino que nuestro sí sea sí, nos dijo, y nuestro no sea no.
Pero estos versículos, el versículo 1 y el versículo 2, hablan de la potencia de Dios, la grandeza de Dios, la incapacidad del hombre de poder comprenderlo. Y yo puedo ver un contraste o un paralelismo entre el capítulo 65 y el capítulo 66, porque como que se explaya un poco más en el capítulo 66 o aclara ciertos puntos, aumenta. En el capítulo 65 habla en los primeros versículos, del 1 al 7, habla de este pueblo que empezó a andar por sus propios caminos y empezó a desviarse y empezó a hacer sacrificios extraños en otros lados, a adorar a otros ídolos, que empezó a hacer cosas inmundas, a comer cosas inmundas, y todo esto delante o diciendo ellos en su pensamiento que eran santos, que todavía entendían al Señor y que todavía seguían al Señor. En este capítulo 66 aclara, ¿no? Si en el capítulo 65 decía el versículo 5, decían esta gente, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú, acá también los denuncia. En el versículo 5 ellos aparecen diciendo, Jehová sea glorificado. Mencionan el nombre del Señor y pronuncian loas al Señor y gloria al Señor. Gloria a Dios, dice. Jehová sea glorificado. Sin embargo, el Señor los ha identificado claramente. En el capítulo 65 dice que ellos son humo en su furor, ellos que dicen ser santos, fuego que arde todo el día. En el capítulo 66 les está hablando a los santos, a los fieles, a los que tiemblan a la palabra del Señor, y les dice, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado. Pero él se mostrará, o sea, Jehová se mostrará, para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Esto es cuando venga el Señor. El Señor se va a manifestar, y el día de la manifestación del Señor va a venir también nuestra gloria. El que se gloría, dice la palabra de Dios, gloríese en el Señor. Ellos, por más que dicen que la gloria sea para el Señor Jesucristo, o para Dios, o para Jehová, en realidad su corazón está lejos de eso. Y dicen eso para buscar gloria para sí mismos. Es como los fariseos que oraban en las plazas. Es como aquellos que buscan fama o poder o posición en la religión cristiana por esa fama, por esa posición, utilizan el nombre de Jesús, utilizan las cosas santas y hacen demostraciones de santidad, y eso a Dios le causa furor, lo aborrece, le causa asco. Pero el Señor los conoce, el Señor nos conoce, el Señor los rechaza a ellos, y el día que el Señor se manifieste será para alegría de los humildes, de los que tiemblan en la palabra del Señor, pero los que usaban en vano el nombre del Señor, los que hablaban de Dios como que ellos fueran adoradores de Dios, pero en realidad no eran adoradores de Dios, ellos serán, dice, confundidos. Y por eso hay alboroto en la ciudad, por eso está esa voz en el templo, lo del versículo 6, ¿no? Por eso el Señor está ahí dando el pago a sus enemigos. El Señor va a dar el pago a sus fieles y a sus enemigos, a cada uno lo que le corresponde.
A propósito, leíamos en Proverbios, en el capítulo 9, acerca de la sabiduría. Y estos versículos que leímos acá, el versículo 4 del capítulo 66 y el versículo 11 y 12 del capítulo 65 que leímos ayer, o la otra reunión, mejor dicho, hablan un poco de esto. Vamos a leer después Proverbios 1. Primero quiero repasar el capítulo 65, versículo 11 y 12. Dice: pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos, y escogisteis lo que me desagrada. Y en el capítulo 66, versículo 4, dice la segunda parte: porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Por eso, ¿de dónde viene el por qué? Bueno, de que el Dios les va a traer sobre ellos los escarnios y todas esas cosas malas, ¿no?, que habla la palabra ahí, la profecía esta o la respuesta de Dios para con los que dejaron al Señor. Vamos a ir a Proverbios entonces, el capítulo 1, para leer el pasaje paralelo. Proverbios, el capítulo 1, el versículo 20, nos da un poco de contexto de estas palabras o estas frases que dice Isaías o que dice Dios y escribió Isaías. Proverbios, el capítulo 1, el versículo 20 en adelante hasta terminar, hasta el 33 sería. Vamos a leerlo. Dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Bueno, el Señor Jesucristo también hace un eco de estas palabras, cuando les explica por qué ellos, por qué serían rechazados en el día postrero, y dice que cuando el Señor tuvo hambre, tuvo sed, estuvo preso o estuvo enfermo, no fue atendido, ¿no? Y ellos le preguntan: ¿Cuándo te vimos así y no te atendimos? El Señor les dice que porque no lo hicieron con uno de los pequeños, uno de los suyos, entonces se lo hicieron a él, ese daño se lo hicieron a él. Pero bueno, para centrarnos un poco en estas palabras específicas, ¿no? Cuando el Señor está clamando a ese pueblo que no lo busca, cuando el Señor está llamándolo y extendiendo sus brazos a un pueblo rebelde, a un pueblo contumaz, entonces el Señor llega a un punto en que deja de llamar. Entonces llega un punto en que viene la destrucción de ellos. Y el Señor anunció esto.
y el Señor, antes de que sucediera, los llamaba para que no sucediera. Como dice ahí en el versículo 22, les habla a los simples, les habla a los burladores, les habla a los insensatos. Eso era el pueblo de Israel. Y eso éramos nosotros también. Pero la diferencia entre los que tiemblan a la palabra del Señor y los que dejan al Señor es que no permanecieron simples, ni quisieron seguir en sus burlas, ni quisieron amar la simpleza, sino que ellos cambiaron eso al obedecer al llamado de la sabiduría. Ellos dejaron la simpleza y tomaron entonces el vivir, como dice ahí, dejad las simplezas. No, eso lo había leído Raúl en el 9. Dejad las simplezas y vivid. Dice el 9.6, y andad por el camino de la inteligencia. Ahí está el llamado también de la sabiduría. Pero bueno, todo este llamado que hace la sabiduría, entonces, cuando es rechazado, el Señor cambia su enfoque, el Señor cambia su manera de tratar con el pecador. Por eso es importante, al momento que se escucha el llamado del Señor y la invitación a la salvación, es importante responder positivamente, y si uno ve que está débil para responder positivamente, uno debe pedir auxilio al Señor, y el Señor da el auxilio. Porque si no, corremos riesgo de caer en esta posición. La posición que uno toma delante del Señor es la de enemigo del Señor, y uno no quiere tomar esa posición. La ira del Señor se manifiesta con estas palabras también de la sabiduría. Versículo 26, la sabiduría está a un costado viendo la calamidad que llega y se ríe. Dice el versículo 26, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque ahora los burladores se burlan de la sabiduría que clama. Los burladores se burlan de la sabiduría que está llamando, apuntan con el dedo, menean la cabeza, se ríen. Pero el Señor se va a burlar de ellos cuando les venga lo que temen. Se va a reír en esa calamidad de ellos. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, dice el 27.1 de Proverbios. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. En ese día, cuando se den cuenta del punto en el que han caído, entonces van a llamar al Señor, pero va a ser demasiado tarde. Entonces los van a buscar, no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque el tiempo que había puesto el Señor ya habrá pasado. La paciencia del Señor se habrá agotado. ¿Y qué tiempo pone el Señor? El Señor no es un Dios que nos deja con la incógnita. No nos dice Dios que, bueno, intentemos, no sabemos cuándo se va a acabar el tiempo. Es decir, nadie sabe cuándo se le acaba el tiempo a uno. No es cierto, sino que todos sabemos cuándo se acaba el tiempo de la persona para obtener la gracia del Señor. Y es cuando la persona muere. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y cuando venga el Señor, entonces ya el tiempo de la gracia se habrá agotado. Que podamos entonces mirar este cuadro, la sabiduría clamando, oír la voz de la sabiduría y obedecer a ese llamado. Para volver a Isaías y cerrar, porque ya estamos en tiempo, vamos a volver a Isaías, el capítulo 66, y mirar ese día para nosotros, ¿no? Queremos
queremos los creyentes mirar ese día y tenerlo dentro de nuestro corazón y de nuestra mente, que el Señor va a manifestarse para alegría nuestra. Hay, como dice la Biblia, de los que lo rechazan, porque serán confundidos ese día, pero que podamos mirar ese día a los creyentes y alegrarnos. Y el que quiera convertirse, que puede convertirse, sepa que le espera un día en donde el Señor viene, resucitará a los muertos. Los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Los que hayan quedado, si nosotros somos los que hemos quedado vivos para ese día, también seremos elevados juntamente con ellos y nos encontraremos con nuestro Señor Jesucristo. Ayer no encontraba el pasaje en el capítulo 65 que hablaba del heredero, que es el Señor Jesús. Se me pasó y está en el versículo 9 del capítulo 65. Es ese heredero: sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes. Y mis escogidos poseerán por heredar la tierra y mis siervos habitarán allí. Ese heredero es el Señor Jesucristo. Y los escogidos son todos los que creen en el Señor Jesucristo. Él escogió a los que creen en el Señor Jesucristo para salvación. Así que cree en el Señor Jesucristo y el Señor entonces te señala como escogido, te escoge para ser salvado. Que podamos tomar sabiduría, obedecer al mandamiento, a la advertencia y obrar entonces en consecuencia. Que podamos tomar ánimo mirando ese día que el Señor anuncia que viene pronto. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos leer en tu palabra estas cosas que nos anuncias acerca del día venidero, el día de la retribución, para dar alegría a tus escogidos, a los que tiemblan a tu palabra, a los que te obedecen, a los que, como dice tu palabra, creen en el Señor Jesucristo, que ese es el mandamiento. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese mandamiento, Padre, debemos obedecer y te rogamos por las almas que todavía no lo han obedecido, para que puedan tomar conciencia y puedan ver la situación en la que están y puedan pedir auxilio al que salva las almas, que es el Señor Jesucristo. Padre Celestial, por los creyentes, por los que creen en el Señor Jesucristo, que podamos crecer en la fe y afirmarnos cada día más firmes, cada día más altos, más cerca de ti, Padre Celestial. Que podamos estar esperando ese día glorioso para que así, Señor, podamos caminar en esta tierra con ánimo, predicando el Evangelio y haciendo buenas obras, caminando en piedad, en santidad. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, la reunión está terminada, la próxima es el miércoles, y después está el viernes, y después el sábado y una reunión, y bueno, el domingo, todos esos días a las 19 horas en el mismo enlace. Están todos invitados. Pueden activar micrófonos para saludar. Hello. Buenas. Que además te dé el correo electrónico, porque capaz que también el miércoles por el tema de clases. Sí. Ah, acá me estaba diciendo... Bueno, ¿querés decirlo? Nosotros acá en Argentina hemos empezado a dar clase por virtual. Y me parece que me van a, se va a sobreponer un tramo de la clase. Así que no sé qué horario les parece el miércoles, si más temprano o más tarde. Más temprano a mí sí, me parece bien. ¿Más temprano? Sí. Bien. ¿Y vos, Virginia? Sí, no hay problema. ¿Emanuel? Sí. ¿A qué hora sería?
Ahí yo le estoy diciendo, pero media hora, 40 minutos antes, o una hora, a lo sumo, más no. Pero Ah, bien. sí, porque Sí, antes o después. bien, pero más antes dicen todos, mejor. Sí. Bien, bueno. ¿Y cuál es el correo suyo, hermano, para mandarle cualquier cosa? Se lo mando interno. ¿Ah? ¿Se lo dicto? Dele. Es oscar.fernandez1968 @gmail.com. A ver si yo se lo voy a Oscar, deletrear. Oscar es OSCAR. sí, Fernández con Z. con Z, 1968 @gmail.com. exactamente. Bien. Bueno, Ah, y aprovecho de, cuando me envíen el enlace, mándeme el dibujito, la imagen que usó. cómo no. Bueno. A mi esposa le interesó. Bueno, ok. Sí, está muy, muy lindo. Buenísimo. Bien. Bueno, saludo a su familia, hermano. Muchas gracias. Emanuel, saludo. Saludos. Hermana Virginia. Chao. Chao. Saludos para todos. Estén bien. Hermanos, buena semana. Y hasta pronto. Chao. Chao, Claudio. ¿Está Claudio? Sí, Chau, está. chau. Lo que pasa es que yo desconfiguré, Joel. A ver si configurás vos, porque el que apaga la cámara no sale. Ahí está. ¿Qué tal, Claudio? Sí, ahí lo vemos. Chao, Claudio. Ahí está Claudio. ¿Está para cantar un himno? Oiga, hermano, toda la semana preparándome para el himno. Y otra vez Joel tiene el monopolio de los himnos, Joel. Hago un reclamo público acá. Te Toda pido, la semana preparándome. te pido disculpas, hermano, tenés que soportarme un poquito más. Ya voy a aprender. No, y capaz que cuando me dé el pase para poder cantar el himno, se me va a olvidar por lo nervioso que voy a estar. Bueno, vamos a seguir probando. Siguientes reuniones. Bueno, nos vemos, Claudio. Saluditos, Claudio. Saludos. Que ande bien. Buena jornada. Hasta luego. Igual lo estimo, hermano Joel, igual lo estimo. Gracias. Chao.